Fíjate en las dos palabras primeras que aparecen en lo alto de la pantalla, Jolicos y Todendron. Estas dos palabras pertenecen a la segunda declinación y vemos que, por lo que se refiere a la primera de ellas, Jolicos, nos presenta la terminación en os propia de los masculinos y femeninos de este grupo, mientras que Todendron termina en on, que es lo característico de los neutros en la segunda, y va acompañado por el artículo to. Sin embargo, ocurre algo extraño con la palabra que aparece inmediatamente debajo, tozalpos. Su terminación en os nos podría llevar a pensar que se trata de un masculino o femenino de la segunda declinación. Sin embargo, el artículo to que la acompaña parece referirse a esta forma neutra de la segunda, pero en ese caso debería terminar en on, y no es lo que vemos en la palabra zalpos. Por lo tanto, esta palabra tozalpos no puede pertenecer a la segunda declinación, y puesto que la primera declinación no tiene neutros, tenemos que concluir necesariamente que se trata de una palabra de la tercera declinación, y así es. En concreto es un tema en sigma. Los esquemas que corresponden a los temas en sigma los encontraréis en la página 76 del método de Pirro. Vamos a dividir este conjunto de temas en dos subgrupos. Los temas en sigma variable, lo que se denomina en el método el tipo 3F, y los temas en sigma invariable, que corresponderían al tipo denominado 3G. Los temas en sigma variable presentan las siguientes características. En primer lugar, solamente vamos a encontrar sustantivos neutros dentro de este subgrupo de los temas en sigma. ¿Por qué se llaman temas en sigma variable? Porque efectivamente cada palabra que pertenece a este subgrupo ofrece una variante en su terminación. Es decir, la misma palabra puede terminar bien en os o bien en es. ¿Cuándo vamos a utilizar la terminación en os o la terminación en es? Utilizaremos la terminación en os cuando queramos crear el nominativo vocativo acusativo singular, mientras que utilizaremos la terminación en es para los restantes casos. Tratándose, por ejemplo, de la palabra zalpos, que significa calor extremo, y es la palabra que vamos a declinar, ves que esta palabra puede presentar una doble raíz o un doble tema, zalpos o zalpes. Utilizaremos zalpos para nominativo vocativo acusativo singular y zalpes para los restantes casos. Una característica común a todos los temas en sigma es que la sigma en posición intervocálica se vuelve especialmente débil. Lo mismo ocurre en latín rotatiza, se convierte en R y en griego directamente cae. Y eso tiene consecuencias porque esa sigma que separaba estas dos vocales, al desaparecer las deja en contacto y épsilon y ómicron, en este caso, entrarían en contacto. Y se produce una especie de reacción fonética a la que vamos a llamar contracción. Es decir, cuando estas dos vocales u otras dos vocales entren en contacto por culpa de la caída de esa sigma intervocálica, se van a alterar, van a resultar en un diptongo o en una vocal distinta. ¿Cuál será el resultado de esta contracción? Lo veremos más adelante. Y la última característica que quería comentaros, que es común a todos los temas en sigma, es que la doble sigma que se produce, por ejemplo, en el dativo plural, se reduce a una sola, pero esa sigma es especialmente fuerte porque procede de una sigma doble y no va a caer en posición intervocálica. Este es el cuadro de las terminaciones de los sustantivos y adjetivos que se declinan por la tercera, y por lo tanto tendremos que tenerlo en cuenta a la hora de declinar cualquier palabra, y en este caso cualquier palabra de tercera declinación, en este caso los temas en sigma. Y por lo tanto lo mantendremos aquí en este extremo de la pantalla y vamos a añadir un pequeño esquema con los resultados de las contracciones vocálicas. Cuando una épsilon entre en contacto con una alfa, sabéis que ese contacto se va a producir por la pérdida de la sigma que las separaba, el resultado va a ser una eta. Cuando la épsilon entre en contacto con la ómicron, el resultado va a ser el diptongo U. Cuando épsilon se encuentre ante otra épsilon, el resultado final va a ser el diptongo EI. Y finalmente la épsilon cae ante vocal larga o diptongo. Con todos estos criterios vamos a intentar declinar la palabra zalpos, que la tenemos aquí. Ves que aparece con su doble forma, zalpos y zalpes. A la hora de empezar a declinar, sabemos que la forma zalpos la vamos a utilizar para el nominativo, vocativo y acusativo del singular.
¿Cuáles son las reglas de la tercera declinación para construir los neutros en este grupo? Pues vamos a utilizar lo que se llama desinencia cero, es decir, no vamos a añadir nada. Los neutros en la tercera declinación van absolutamente desnudos, desprovistos de desinencia en estos tres primeros casos. Por lo tanto, si yo no voy a añadir ninguna desinencia y voy a utilizar la terminación en os para crear estos tres primeros casos, el resultado va a ser el que veis aquí. Tozalpos, zalpos, tozalpos. Ausencia de desinencia. Para seguir declinando la palabra, para irnos al genitivo, veis que voy a tener que utilizar la desinencia os, que tengo aquí, pero ya voy a emplear el tema o la raíz zalpes. Al añadir la desinencia os, la sigma queda en posición intervocálica, cae, y esto produce un encuentro entre la épsilon y la ómicron. ¿Cuál es el resultado de este encuentro? Épsilon y ómicron contraen en U, y es lo que tenemos, zalpus. Esto puede llevarnos un poco a confusión, porque la forma zalpus podemos asociarla con un acusativo plural de la segunda, pero vemos que en este caso es un genitivo singular de la tercera. Por lo tanto, tendremos que tener en cuenta a qué declinación pertenece la palabra con la que estamos trabajando, y para eso necesitaremos la ayuda del diccionario o la ayuda de nuestra memoria, nuestro conocimiento acerca de esta palabra. Sabemos que no es de la segunda, por lo tanto la forma zalpus no corresponderá a un acusativo plural, sino a un genitivo singular. En cuanto al dativo, a la forma zalpes de la raíz le añado una iota, se produce la caída de la sigma intervocálica y el resultado es zalpe. En cuanto al plural, sigo utilizando la forma de la raíz zalpes y ahora voy a añadir la desinencia característica de los neutros plurales en la tercera declinación, que es la alfa. Al añadir una alfa a la raíz zalpes, se produce la caída de la sigma que está entre las vocales, épsilon, alfa entran en contacto y el resultado es eta, que es lo que veis aquí, ta-zalpe. Y tenemos tres casos iguales. Y de nuevo podemos caer en el error de pensar que una palabra que termina en eta solo puede ser un nominativo singular de la primera. En esta ocasión estamos viendo que hay formas en eta también que proceden de la unión de la épsilon más la alfa tras la caída de la sigma. Es decir, dentro de los temas en sigma vamos a encontrar formas en eta que no son nominativos singulares femeninos. ¿Qué ocurre con el genitivo? Pues para construir el genitivo a la tema raíz alpes le voy a añadir la desinencia on, caerá la sigma intervocálica, la épsilon también caerá ante vocal larga o diptongo. Luego el resultado final será zalpo. Y en cuanto al dativo plural, veis que la desinencia que tenemos que añadir es si. Al añadir si a la raíz alpes me encuentro con una doble sigma. Esta doble sigma simplifica en una, pero permanece fortalecida por su origen doble y veis que no va a caer en posición intervocálica, sino que se va a mantener. Una vez que hemos entendido cuál es el mecanismo de esta declinación o de este grupo de la tercera declinación, quizá podáis encontrar más fácil el hecho de trabajar recordando las terminaciones. Sabemos que las palabras que son pertenecientes a los temas en sigma variable son neutras y terminan en os para nominativo, vocativo, acusativo del singular, us, genitivo singular, ei para el dativo singular. Mientras que en el plural terminan en eta para los tres primeros casos, on, genitivo plural, y esi para el dativo plural. Vamos a pasar ahora, una vez que ya hemos terminado de aclarar lo que se refiere a los temas en sigma variable, vamos a pasar a los temas en sigma invariable, lo que se denomina en el método de Pirro el tipo 3G. ¿Cuáles son sus características? Aquí vamos a encontrar sustantivos masculinos y femeninos, sobre todo muchos nombres propios de varón. Y también vamos a encontrar adjetivos de dos terminaciones, pero en esta ocasión, por ahora, vamos a aparcar este tema, al que volveremos después. ¿Por qué se caracterizan los temas en sigma invariable? Porque cada palabra ofrece una sola forma, una sola raíz, no hay un doble tema, a diferencia de lo que ocurría con los temas anteriores.
La sigma cae entre vocales y se producen aquí también las contracciones, las mismas contracciones que hemos visto en el apartado anterior, y también está vigente este principio o esta norma de que doble sigma se reduce a una pero no cae en posición intervocálica. Vamos a ver cómo declinaríamos un nombre propio, Leojares en griego. En español lo transcribiríamos por Leocares. Si os fijáis, se trata de un tema en sigma, es un tema en sigma invariable, es decir, no tiene otra alternativa, no tiene una forma que termine en os. Luego solo lo voy a declinar sobre esta raíz, Leojares. También observáis que es un nombre propio, luego lo vamos a declinar solamente en singular. ¿Cómo se declina el masculino o femenino en nominativo singular de la tercera declinación? Pues tenemos dos opciones, o añadir una sigma, lo cual resultaría un poco absurdo, puesto que ya tenemos una palabra que termina en sigma, o bien no añadir nada, desinencia cero, pero alargando la última vocal. La última vocal, en este caso, sería la épsilon. Por eso encontráis el nominativo jo, leojares. El vocativo se construiría añadiendo sigma, que volvemos a estar en el mismo caso del nominativo, sería realmente absurdo, o bien no añadiendo nada, dejando el tema tal y como está. Por eso encontráis el vocativo leojares, que coincide exactamente con la raíz o el tema. Para construir el acusativo tenemos también dos opciones, o añadir alfa o añadir ni. Tratándose de un tema en consonante, leojares, o la solución más fácil, la opción más razonable es añadir una alfa. Pero esto hace que la sigma quede en posición intervocálica, que esta sigma caiga, que entren en contacto épsilon más alfa y se produzca la contracción que ya conocéis en eta, leojare. ¿Cuál es el genitivo singular? Pues sobre el tema leojares añado la desinencia os, se cae la sigma entre las vocales, y épsilon más omicron contrae en u. Mientras que en el dativo singular, sobre la raíz leojares, añado la desinencia iota y esta sigma en posición intervocálica cae y me da lugar a un dativo singular leojare.